El bosque del valor y la sinceridad. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un joven llamado Tomás. Era un chico con una gran sonrisa y una gran imaginación. Todos en el pueblo lo conocían por su habilidad para contar historias fantásticas. Sin embargo, Tomás tenía una debilidad. Muchas veces, sus historias eran exageraciones o, en algunos casos, completamente inventadas. Aunque sus mentiras eran inofensivas, poco a poco la gente empezó a dudar de él. Sin embargo, Tomás no se daba cuenta del impacto que sus palabras tenían en los demás. Un día, mientras jugaba junto al río, Tomás vio algo extraño. Una hoja dorada flotaba en el agua, brillando con una luz suave y cálida. La hoja parecía susurrarle algo, como si quisiera guiarlo. Intrigado, Tomás recogió la hoja y, sin dudarlo, comenzó a seguir el curso del río, adentrándose cada vez más en el bosque que rodeaba su pueblo. Mientras avanzaba, Tomás notó que el bosque era diferente a lo que había imaginado. Los árboles eran altísimos, y sus ramas se entrelazaban formando arcos sobre su cabeza, como si el bosque mismo estuviera protegiéndolo. El aire olía a hojas húmedas y tierra, pero también había un aroma dulce, como el de las flores que solo florecen al atardecer. De repente, el camino se dividió en dos, uno hacia la izquierda, oscuro y lleno de niebla, y otro hacia la derecha, iluminado por rayos de sol que se colaban entre las hojas. En ese momento, apareció un anciano vestido con una capa verde, sentado en una roca junto al camino. Tenía una barba larga y blanca, y sus ojos parecían brillar con una luz interior. «Joven Tomás», dijo el anciano, «este bosque no es como los demás. Aquí se prueban las virtudes del corazón. Pero cuidado, porque aquellos que mienten a sí mismos y a los demás encuentran en este bosque lo que más temen». Tomás, un poco sorprendido de que el anciano conociera su nombre, decidió no contarle la verdad sobre por qué estaba allí. En cambio, inventó una historia sobre cómo estaba buscando un tesoro escondido en el bosque para salvar a su pueblo de la pobreza. El anciano lo miró en silencio y luego señaló el camino de la derecha. «Si realmente buscas lo que es importante, este es el camino», dijo antes de desaparecer entre las sombras de los árboles. Tomás siguió por el camino iluminado, pero pronto comenzó a sentirse inquieto. Las sombras a su alrededor parecían moverse y formar figuras extrañas. De repente, escuchó un sonido detrás de él, como pasos que lo seguían. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Nervioso, apresuró el paso, pero el sonido de los pasos se hacía más fuerte, como si algo invisible lo estuviera acechando. Finalmente, llegó a un claro en el bosque donde encontró una pequeña cabaña. Parecía abandonada, pero la puerta estaba entreabierta. Tomás, deseoso de refugiarse del extraño ambiente del bosque, decidió entrar. Dentro, el aire estaba cálido y acogedor. Había una chimenea encendida y una mesa con comida. A pesar de no saber quién vivía allí, Tomás no pudo resistirse al olor de la comida y se sentó a la mesa. Justo cuando estaba a punto de tomar un bocado, la puerta de la cabaña se abrió de golpe y entró una mujer alta y majestuosa con una corona de flores. «Bienvenido a mi hogar», dijo con una voz suave pero firme. «Este es un lugar de descanso para aquellos que son sinceros consigo mismos. Dime, joven viajero, ¿por qué estás en el bosque del valor?». Tomás, recordando la historia que le había contado al anciano, repitió su mentira. «Estoy buscando un tesoro para ayudar a mi pueblo», dijo. Pero esta vez, la mujer no sonrió. En lugar de eso, sus ojos se oscurecieron y el fuego en la chimenea pareció apagarse un poco. «Este bosque no tolera las mentiras, pequeño viajero. Pronto verás el precio de no ser sincero», advirtió antes de desvanecerse en una nube de pétalos. Asustado y confundido, Tomás salió corriendo de la cabaña. El bosque, que antes había sido iluminado y cálido, ahora era oscuro y frío. Las ramas de los árboles parecían cerrarse a su alrededor y las sombras crecían cada vez más. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar y frente a él apareció una enorme criatura hecha de ramas y raíces, con ojos brillantes y dientes afilados. Tomás intentó correr, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado.
La criatura avanzó hacia él y Tomás sintió el miedo apoderarse de su corazón. No soy el héroe que dije ser, gritó, soy solo un chico que tiene miedo y que no sabe cómo salir de aquí. Las palabras salieron de su boca sin que pudiera detenerlas. He mentido porque quería que los demás me admiraran, pero ahora entiendo que la verdad es más importante que cualquier historia que pueda inventar. Al oír sus palabras, la criatura se detuvo. Poco a poco, sus ramas y raíces comenzaron a desmoronarse hasta que no quedó nada más que un montón de hojas en el suelo. El bosque volvió a iluminarse y el aire se llenó del dulce aroma de antes. Tomás, respirando profundamente, sintió una paz interior que no había experimentado antes. Comprendió que al ser sincero consigo mismo, había superado la prueba del bosque. Mientras caminaba de regreso al pueblo, Tomás se encontró de nuevo con el anciano, quien lo observaba con una sonrisa en el rostro. «Has aprendido la lección más importante, joven Tomás», dijo. «El verdadero valor no está en las grandes hazañas o en las historias que contamos para impresionar a los demás, sino en ser honestos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea». Cuando Tomás finalmente salió del bosque, el pueblo parecía más brillante y acogedor que nunca. Decidió que, a partir de ese día, dejaría de lado las mentiras y se concentraría en ser la mejor versión de sí mismo. Con el tiempo, la gente volvió a confiar en él, no por las historias que contaba, sino por su honestidad y su buen corazón.